Aquí dentro, el aire olía a acero frío, a sudor rancio de alfa, y a una perpetua tensión que zumbaba bajo la piel. Esto no era una prisión ordinaria, era una jaula diseñada para contener solo a alfas. La lógica era brutalmente simple, éramos demasiado volátiles, demasiado, todo, para mezclarnos con otras castas. Aquí no había omegas a quienes proteger o dominar en el sentido tradicional, ni betas con quienes formar alianzas silenciosas. Aquí solo había alfas. Una concentración pura de energía, instinto territorial y la amenaza constante y subyacente de la violencia. Por esta misma razón, nadie fuera de este lugar comprendía verdaderamente la frustración que hervía aquí dentro. La biología alfa te empujaba a encontrar un lugar, a asentarte, a marcar. Pero aquí no había a quien marcar sin un desafío a muerte, no había manada, en el sentido de una familia, solo alianzas temporales forjadas por necesidad brutal. Desde el momento en que la pesada puerta se cerró tras de mí, mi único objetivo fue desaparecer. Convertirme en una sombra contra la pared. Permanecer invisible. Soy Axel. Alfa, 26 años. No por elección, sino por nacimiento. Mi aroma era típico, maderas, tierra, ese borde metálico que delataba la tensión. Siempre odié lo que significaba ser un faro en la oscuridad. En una prisión de alfas, era como llevar un blanco en la espalda. Mi crimen era una historia larga y aburrida de defender lo indefendible, de no doblegarme. La recepción fue rápida e impersonal, uniforme, requisa, asignación de celda. Mi celda. 3B, cuando la puerta de metal se abrió, el olor me golpeó primero. No solo el hedor genérico de la prisión, sino otro aroma alfa, ya asentado, con esa base profunda de piedra caliente y lluvia del desierto que había notado en el patio durante mi breve estancia inicial. Mi compañero de celda. Y allí estaba. A Iván. Sentado en la litera inferior, afilando algo en silencio. Su pelo oscuro y descuidado, esos inusuales ojos claros que me miraban sin hostilidad, solo con una evaluación tranquila. La cicatriz sobre su ceja. Emitía una intensidad silenciosa y contenida, diferente de la bravuconería ruidosa de otros alfas. Su aroma llenaba el espacio, potente, pero con ese matiz melancólico. En ese momento, su olor era limpio, puro. Axel, dije, mi voz un poco más baja de lo que esperaba. La tensión de un alfa encontrándose con otro en un espacio confinado era palpable. A Iván, respondió él, su voz algo ronca, un cortés asentimiento. Volvió a lo que estaba haciendo. Así comenzó. Encerrados juntos en esta caja de metal de 2 por 3 metros. Aquí no podías desaparecer por completo cuando compartías el aire con otro. Rápidamente aprendimos los ritmos del otro. Los sonidos de la respiración al dormir, los movimientos en el espacio reducido, los momentos en que necesitábamos silencio. Hablábamos por la noche, en susurros que el metal parecía absorber. Historias del exterior, fragmentos de vidas rotas, de sueños aplastados. Hablamos de cómo terminamos aquí, de las decisiones que nos persiguen. Hablamos de lo que significaba ser alfa en este lugar, la presión constante para probarse, la frustración de no tener un propósito más allá de la supervivencia brutal, el vacío de no poder formar las conexiones profundas que, irónicamente, la biología alfa también anhelaba, aunque fuera en otro contexto. Descubrí que Iván era diferente. No buscaba liderar, no provocaba. Tenía una fuerza tranquila que no necesitaba gritar. Compartíamos un desprecio silencioso por la jerarquía brutal del patio. Era un alfa que, como yo, se sentía fuera de lugar incluso entre los de su propia especie. En esos susurros nocturnos, en los silencios cómodos compartidos, en la simple presencia del otro llenando el espacio, algo creció. Algo que no tenía nombre en este mundo de alfas. Un anhelo, una conexión que iba más allá de la supervivencia. Su aroma, antes solo el de otro alfa, se convirtió en el de Iván, piedra, lluvia, y algo que se sentía increíblemente como hogar. Y yo, el que quería ser invisible, me encontré gravitando hacia él, buscando su mirada en el patio, esperando su regreso a la celda. La frustración alfa se mezcló con el deseo, el instinto de marcar y reclamar, pervertido en un lugar donde eso era imposible sin consecuencias sangrientas, se torció en un anhelo de algo más profundo, algo que Iván, otro alfa, parecía entender. Fue gradual al principio.
Una sutil alteración en su aroma. Una nota extraña, dulce y metálica que a veces percibía. Luego, pequeños cambios en su comportamiento. Momentos de letargo inusual, seguidos de una excitación nerviosa. Una mirada que a veces parecía, apagada, vulnerable de una manera que nunca había visto en un alfa aquí dentro. La tensión alfa que lo rodeaba, esa energía constante, parecía disiparse en esos momentos. No lo entendí al principio. Hasta que una noche, fingiendo estar dormido, escuché un movimiento sigiloso. Abrí los ojos justo lo suficiente para ver a Iván sentado en el borde de su litera, con la escasa luz que se filtraba por la ventana enrejada. Tenía una pequeña jeringa en la mano y un vial oscuro. El olor metálico y dulce era fuerte ahora. Se lo inyectó rápidamente en el brazo y escondió el vial. Me congelé. Drogas. Sabía que existían aquí. Eran parte del podrido ecosistema carcelario. Pero no entendía qué era eso. Días después, el rumor llegó a mis oídos en el patio, susurrado con miedo y desprecio. El dulce, el somi, la droga que algunos alfas dominantes usaban para controlar a los menos fuertes. Se decía que anulaba temporalmente las características alfa, el aroma cambiaba, la agresividad disminuía, la voluntad se quebraba. Te hacía vulnerable. Y, según rumores retorcidos, si un alfa dominante te administraba suficiente, o si la tomabas tú mismo buscando una forma retorcida de protección o pertenencia, podías exhibir temporalmente rasgos que recordaban a un omega, volviéndote susceptible a una marca temporal impuesta por el alfa dominante. Una perversión repugnante de la biología. Los efectos a largo plazo eran desconocidos, pero circulaban historias de alfas que la habían tomado por mucho tiempo y habían simplemente dejado de ser letal. El descubrimiento me revolvió el estómago. ¿A Iván? ¿Por qué a Iván? Él no era débil. Era tranquilo, sí, pero fuerte. Esa noche, en la celda, la tensión era una bestia viva entre nosotros. El aroma de Iván fluctuaba, el dulce olor químico falso se mezclaba con su esencia real, creando una disonancia que me crispaba los nervios. A Iván, dije, mi voz baja pero firme. La droga. Se tensó al instante. Evitó mi mirada, el aire denso con su reticencia. No sé de qué me hablas, su voz era plana. Sí, lo sabes, repliqué, levantándome y sentándome en el borde de mi litera para estar más cerca de él. El olor, a Iván. El maldito olor dulce y metálico. ¿Por qué? Permaneció en silencio por un largo momento, su respiración entrecortada. Luego, susurró, las palabras apenas audibles. Es por ti, Axel. Me congelé. ¿Por mí? ¿De qué demonios estás hablando? Se giró para mirarme, sus ojos claros llenos de una desesperación que me rompió. No somos iguales, Axel. Somos alfas. Aquí, solo hay una forma de ser alfas juntos. Pelear. O uno domina al otro. Y no quiero eso contigo. Nunca. Su voz tembló. Y tú eres diferente. No eres como los demás. No buscas dominar. Y yo empecé a sentir algo. Por ti. Se detuvo, tragando. Vi lo que pasaba. Como algunos alfas la toman. Creyendo que hará que un alfa dominante los quiera, los proteja. Una perversión retorcida, lo sé. Pero pensé, si pudiera ser menos, si pudiera oler diferente, tal vez tú podrías quererme de una manera diferente. Como un alfa querría, no sé, algo que no lo desafíe. Pensé, tal vez así podrías aceptarme. Marcarme. No lo sé. Es una locura, ¿verdad? Las palabras me golpearon como una avalancha, el miedo, la confusión, la lógica retorcida de la prisión, la desesperación de Iván por encontrar una manera de conectar conmigo en un mundo que no permitía la conexión que deseábamos. Rabia, miedo y una profunda tristeza se arremolinaron dentro de mí. Rabia porque se estaba haciendo daño, miedo de lo que esa mierda le haría, tristeza porque pensó que tenía que cambiar para que yo lo quisiera. Es una locura, Iván. Te está envenenando.
¿Te está quitando quién eres? ¿Y tú crees que yo quiero que me marques? ¿O que te marques con esa mierda para que algún alfa te use? No quiero una maldita marca temporal de una droga. Y no quiero que seas menos alfa. Te quiero porque eres Iván. Porque eres un alfa que no encaja aquí, como yo. Te quiero por tu fuerza tranquila, por tus ojos, por cómo entiendes sin hablar. No porque huelas a esa mierda artificial y barata. ¿Te vas a matar con eso? La discusión escaló, llena de acusaciones nacidas del miedo, la frustración y un amor que no sabíamos cómo manejar en este infierno. Él defendió su desesperación, yo ataqué lo destructivo de su elección. El aire en la celda vibró con furia alfa, la mía real, la suya teñida por la droga y la angustia. Los días siguientes fueron tensos. Él continuó usando la droga, aunque prometió reducir la dosis. Yo lo vigilaba, impotente. Su aroma fluctuaba salvajemente, a veces apenas perceptible, otras con esa dulzura química que me ponía los dientes de punta, seguida de picos de irritabilidad o apatía. Lo observaba luchar contra los efectos, contra su propia desesperación. La pelea ocurrió en el patio. Iván estaba cerca de la pared, tratando de pasar desapercibido como solía hacer yo. Un alfa enorme y brutal, uno de los dominantes del bloque, conocido por su crueldad y por administrar la droga a otros para mantenerlos sumisos, pasó caminando. Se detuvo. Inhaló. Sus ojos se fijaron en Iván, una expresión de sorpresa y luego interés depredador cruzando su rostro. El aroma de Iván, bajo el efecto de la droga, era diferente. Vulnerable. Con ese matiz que recordaba a lo que no estaba aquí. El alfa se acercó a Iván. Una mano se extendió para agarrarlo por el cuello. Mira lo que tenemos aquí, gruñó, su voz profunda y amenazante. Un pajarito perdido en la guarida del lobo. Y hueles, interesante. No pensé. Mi instinto alfa, el que odiaba por atraer problemas, se encendió con furia cegadora. No una furia territorial genérica, sino una rabia protectora, dirigida. Otro alfa estaba tratando de tomar a Iván. Estaba tratando de explotar su vulnerabilidad inducida por la droga. No. Aléjate de él, Morales, mi voz, baja y cargada con la intensidad alfa que tanto me costaba ocultar, resonó en el patio. Morales se giró, sorprendido de que un alfa, invisible, como yo lo desafiara. Me escaneó, su agresivo aroma de dominancia llenando el aire. Mira quién salió de su agujero. ¿Problemas, invisible? Este juguete huele a que necesita dueño. Y tú no pareces estar reclamándolo. Su mirada regresó a Iván, que parecía petrificado, su aroma confundido y débil. Él está conmigo, dije, dando un paso adelante, colocándome entre ellos. Mi propio aroma se intensificó, maderas oscuras y metal, una declaración silenciosa de desafío. La risa de Morales fue cruel. Contigo, ¿eh? Dos pajaritos juntos. Esto es nuevo. Bueno, entonces tendré que mostrarte quién manda aquí. Y luego tomaré tu juguete. La pelea fue brutal. Puños, dientes, el sonido sordo de carne golpeando hueso, gruñidos alfa llenando el aire. No se trataba solo de Morales, se trataba de todas las frustraciones de este lugar, de la droga, de Iván, de la injusticia de todo. Luché con una ferocidad que no sabía que poseía, impulsado por el miedo a perder a Iván, por la rabia de verlo vulnerable por esa mierda. Terminó con Morales en el suelo, sangrando, su sorpresa convertida en odio. Yo no estaba mucho mejor, cortes, moretones, el labio partido y un ojo empezando a hincharse. Los guardias aparecieron, separándonos brutalmente. Mientras me arrastraban, busqué a Iván. Estaba parado donde lo dejé, temblando, su aroma todavía alterado por la droga y el miedo. Nuestras miradas se encontraron. En la suya, vi horror por la violencia, pero también algo más, comprensión. Y una decisión silenciosa. De vuelta en la celda, golpeado y adolorido, Iván me ayudó torpemente a limpiar mis heridas. El espacio olía a sangre, sudor y, por última vez, a ese matiz dulce y químico. La caja, dijo Iván de repente, su voz baja. Tenía el vial en la mano,
junto con las pocas pastillas que le quedaban. Lo miré, mis propios ojos hinchados. Sin decir palabra, abrió el pequeño inodoro de metal y arrojó todo dentro, tirando de la cadena. El sonido metálico del vial golpeando el inodoro antes de desaparecer fue definitivo. Se sentó en su litera, encorvado. Su aroma, sin la interferencia artificial, comenzó lentamente a reafirmarse, aunque todavía teñido de miedo y angustia. No más, susurró. No más de esa mierda. Yo, me vi. Te vi. Es una locura. Todo. Esta prisión. Esa droga. Pensar que esa era una manera. Se giró para mirarme, sus ojos vidriosos. Lo siento, Axel. Lo siento mucho. Estaba tan asustado. Asustado de no ser lo que pensé que necesitabas. Asustado de perderte antes de tenerte. Me arrastré por el frío suelo de concreto y me senté a su lado, el dolor físico una bienvenida distracción del dolor emocional. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, atrayéndolo cerca. Él se inclinó hacia mí, temblando, su cuerpo rígido comenzando a ceder. El olor a piedra y lluvia se hacía más fuerte ahora, empujando el aroma químico falso. Estás aquí, Iván, susurré contra su cabello. Eso es todo lo que necesito. No quiero que seas diferente. No quiero que te mates por esto. Somos nosotros. Aquí. Juntos. La desintoxicación en la celda fue un infierno privado. No podíamos irnos. No podíamos buscar ayuda médica sin levantar sospechas y arriesgarnos a represalias por la droga. Todo sucedió dentro de esos 3 metros cuadrados. Las fiebres, los temblores, los sudores fríos. Los violentos cambios de humor, de la agitación paranoica a la apatía total, a la tristeza profunda. Me quedé con él. Noche y día. Le limpié el sudor de la frente, le ofrecí los pocos bocados de comida que lograba retener, simplemente me senté a su lado, un ancla en su tormenta. Verlo tan vulnerable, tan despojado por la abstinencia, era doloroso. Pero en esos momentos más bajos, cuando la droga ya no disfrazaba nada, vi al verdadero Iván, el que se escondía bajo la superficie tranquila, el que me había atraído desde el primer día. Poco a poco, los peores síntomas remitieron. La niebla en sus ojos desapareció por completo. Su cuerpo dejó de temblar. Y su aroma regresó. Puro. Potente. El olor a piedra caliente y lluvia del desierto, con ese matiz melancólico que era su esencia. Volvió a ser mi Iván. Ni el alfa distorsionado por la droga, ni el alfa que intentaba ser menos o más para encajar. Solo él. Una noche, semanas después de que el último rastro de la droga había abandonado su sistema, estábamos acostados juntos en la litera inferior, el poco espacio nos obligaba a estar cerca. El aire de la celda, aunque todavía olía a prisión, también olía a nosotros. Nuestros aromas alfa, puros y sin adulterar, llenando el espacio, coexistiendo en paz. No había droga, no había pretensión, no había miedo a lo que éramos juntos. Solo estábamos nosotros dos. Se giró hacia mí en la oscuridad, su aliento tranquilo contra mi cuello. Levantó una mano y acarició mi mejilla con el dorso de sus dedos. Axel, susurró. Su voz era clara, la ronquera se había ido. En ese susurro, escuché todo lo que no necesitábamos decir. Se inclinó, y nos besamos en la oscuridad de la celda. No fue un beso nacido de la desesperación o de la distorsión de una droga. No fue un beso alfa de dominación o posesión forzada. Fue un beso de dos alfas que se reconocían, que se aceptaban, que se deseaban por quienes eran. Sus labios contra los míos, suaves, luego más firmes. Nuestras bocas se separaron, lenguas encontrándose con una necesidad cruda y limpia. Sus brazos me rodearon, atrayéndome con una fuerza que era propia, no prestada ni distorsionada. Los míos se aferraron a él, mi ancla en este mar de cemento. Nuestros aromas se mezclaron, sin químicos, sin miedo. Mis maderas y tierra, su piedra y lluvia. Una tormenta perfecta de aromas alfa, no colisionando, sino fusionándose. No buscábamos una marca biológica impuesta.
Nuestra forma de marcarnos fue en los besos profundos, en piel contra piel, en inhalar el aroma del otro directamente de la fuente, en una saturación mutua que decía, eres mío, a nuestra manera. Una marca de elección mutua, forjada en el infierno, no dictada por la biología o una droga. Exploramos los cuerpos del otro en la pequeña litera, bajo la mirada indiferente de la luna a través de los barrotes. Nuestros cuerpos, duros, marcados, alfa en todo sentido, encontraron una nueva forma de encajar, de dar y recibir placer juntos. No había roles predefinidos. Fue una danza de iguales, de dos fuerzas encontrándose y hallando armonía en la exploración mutua, en la vulnerabilidad compartida. Los gemidos que llenaron la celda no fueron de sumisión, sino de éxtasis alfa puro y liberador. Nuestros cuerpos se tensaron juntos, llegando a la cima en una ola compartida de placer crudo y real. Nuestros aromas completamente fusionados en el aire confinado, una declaración silenciosa pero poderosa, esto somos. Esto es lo que creamos. Nos quedamos juntos después, sin aliento, la piel pegajosa por el esfuerzo y la excitación, nuestros aromas entrelazados. Sentí sus labios besar suavemente mi cuello, imprimiéndolo con su aroma, nuestra marca. No un mordisco, sino un beso de pertenencia elegida. Hoy, seguimos en esta celda. La luz gris del amanecer se filtra por la ventana. Nos miramos, una paz profunda y un afecto tranquilo entre nosotros. Sin la droga, sin pretensiones, sin miedo. Somos solo dos alfas. A Axel y a Iván. Encerrados en una jaula para alfas, que encontraron la libertad en la aceptación mutua. Nuestra unión no es reconocida por nadie aquí, ni sancionada por ninguna retorcida regla de la prisión. Pero es real. Tan real como el metal frío de los barrotes. Tan real como la cicatriz sobre el ojo de Iván. Tan real como los latidos de nuestros corazones, latiendo juntos en esta celda. Encontramos nuestro hogar el uno en el otro. Y en esta prisión alfa, eso no es una locura. Es nuestra única verdad.